Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Juan capítulo 3, dice la Biblia que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nicodemo es triunfador sobre el pueblo, dominador sobre el pueblo. Nicodemo era un principal entre los judíos, era muy importante entre los judíos, pero además era de un grupo de los judíos llamado los fariseos. Jesús los reprendió duramente: sepulcros blanqueados, raza de víboras. El Sanedrín, que era el grupo religioso gobernante, 70 más 1, 71, estaba formado principalmente por saduceos y fariseos, mayormente por fariseos. Nicodemo era un fariseo importante, no era cualquier fariseo. Nicodemo llega con una actitud quizá tratando de esconderse. Dice la Biblia que Nicodemo llega de noche, probablemente para que el resto del Sanedrín no lo viera y se fuera en contra de él. No sabemos realmente por qué llega de noche, pero es importante saber que él tiene un olfato espiritual, sabe ir a la persona importante en este mundo, sabe ir a Jesús. Pero no solamente hay que saber ir a Jesús, sino seguirlo. Nosotros sabemos también que un joven rico en Lucas 18 se acercó a Jesús, fue a la persona correcta, pero cuando Jesús le plantea el que es nacer de nuevo, en otras palabras, dice la Biblia que el joven rico se puso triste y se fue. Jesús dice: es tan difícil que un hombre rico entre en el reino de los cielos. No es imposible. Más adelante entra Zaqueo, que era rico. No solamente es cosa de ir a la persona correcta, como lo hizo el joven rico, sino seguirlo. Nosotros sabemos por la historia de la Biblia que Nicodemo fue creyente después. Vemos más adelante que Nicodemo y José de Arimatea son los hombres que bajan el cuerpo de nuestro Señor Jesús, lo ungen con aceites aromáticos y le dan una tumba donde nadie había estado. Eso lo hizo un hombre piadoso, José de Arimatea, y este hombre que se va a entrevistar en este momento con Jesús. Su nombre es Nicodemo. Es muy probable que en esta primera cita no entienda nada, pero el Espíritu se va a empezar a mover en él como el viento que tira al norte y tira hacia el sur y nadie sabe a dónde va, porque este hombre se hizo creyente. El grupo de los fariseos nace 200 años antes de Cristo, cuando los griegos estaban dominando, periodo intertestamentario. Todo se estaba helenizando, todo se estaba agriegando. Como todo ahorita se está gringando, así también todo se estaba poniendo a lo griego. Entonces ahí surge un grupo reaccionando contra esto, que son los fariseos. Surgen celosos de la palabra de Dios, empiezan muy bien los fariseos 200 años antes de Cristo. El problema es que ellos van degenerando. Ya cuando Jesús viene, ellos eran solo pura acto externo, pura fachada, pura cuestión externa. Por eso Jesús los reprende. Ellos vienen de los Ashidit, que eran santos, y de ahí vienen ya los fariseos. Entonces los fariseos surgen 200 años antes de Cristo como una reacción a la helenización, o sea, a lo griego. Ya cuando viene Jesús ya tenían el poder. Los principales grupos en esa época de Jesús eran los que formaban el Sanedrín, que eran fariseos y saduceos. Los saduceos eran gente noble, eran gente rica, casi todos eran sacerdotes. Los fariseos eran gente de clase media, pero eran más. Había como 6,000 fariseos cuando Cristo vino. Los fariseos habían inventado una gran cantidad de mandamientos de hombres. Luchaban por cumplirlo, pero había un problema. Pensaban que lo cumplían y se sentían orgullosos. Por ejemplo, usted en sábado, el día de descanso, el día de reposo, si usted tenía una infección en la garganta, usted podía tomar un poco de vinagre para el ardor de garganta, pero cuidado si hacía gárgaras.
porque eso era trabajar, eso era pecado. Usted podía tragar vinagre, pero no hacer gárgaras, porque entonces usted estaba faltando al Sabbat. Una mujer no podía verse en el espejo en Sabbat, porque podía ella encontrar una cana y sentir la tentación de arrancársela. Y eso era trabajar y era pecado. Para que vean el contexto de Nicodemo. Usted no podía comer un huevo puesto en sábado por una gallina si no tuviera usted pensado matar la gallina. Usted no podía dar determinada cantidad de pasos en Sabbat porque era pecado. Mandamiento de hombres. Solo Jesús había dicho en el Antiguo Testamento que había que descansar en Sabbat. Eso es todo. Bueno, de este contexto venía Nicodemo. Nicodemo guardaba eso y más. Y leo sus actos religiosos en el Sanedrín, eran perfectos. Este es Nicodemo, además hombre rico y de mucha influencia. Cuando quieren acusar a Jesús, él aboga por Jesús. Pero Nicodemo ha empezado a ver lo que Jesús está haciendo en Jerusalén, que muchos milagros hizo Jesús en Jerusalén. Limpió su templo, agarró un azote de cuerdas y para afuera los comerciantes. Es muy probable que Nicodemo estuviera viendo todo eso. Así que una noche va y entrevista al maestro. Algunos piensan que tenía más tiempo para platicar y otros dicen que era para esconderse del Sanedrín. Y aquí tienen el encuentro. En el capítulo 3 había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y el maestro, el rabí Nicodemo, le dice a un carpintero de 30 años, nacido en Belén y criado en Nazaret, le dice, rabí. Pero si el nazareno no tiene seminario, el nazareno no tiene una formación universitaria en el templo, no. Pero él reconoce, lo que Cristo hace no se puede hacer si no está Dios contigo. Si no me creen, entonces crea mis obras. Y los fariseos estaban bien en la interpretación de la Biblia. Los fariseos creían en el decreto divino, creían en la responsabilidad moral, bien. Ellos creían en la existencia del Espíritu, correcto. Creían en la resurrección, correcto, bíblico. Los saduceos no creían en la resurrección. En el libro de Hechos vamos a ver un pleito que se arma entre Pablo, saduceos, fariseos, porque Pablo dice que sí hay resurrección. Dense cuenta cómo le cayó mal a los saduceos que Jesús haya resucitado a Lázaro si ellos no creen en la resurrección. Estoy hablando de saduceos, porque el fariseo sí cree en la resurrección. Vea todo el problema religioso que vino a acarrear Jesús. ¿En qué más creían? En la recompensa y castigo en la vida futura. Estaban correctos los fariseos, pero tenían un error fundamental, un error grave. Hacer de la religión algo externo, algo nada más superficial, algo que la gente vea para que me traten de santo. Sepulcros blanqueados. Tenían buena doctrina, hacían excelente la liturgia de los cultos, pero el problema es que lo hacían no para honrar a Dios, sino para que ellos fueran exaltados. Todos estos mandamientos de hombre no estaban en la Biblia, ¿no? Pero eran oral del abuelo al papá, del papá al hijo. Acuérdate, una mujer no debe verse en el espejo. Le dice a tu esposa que no debe verse nunca en el espejo en Sabbat. No sea que se arranque una cana y se pierda. Tradición oral. Toda esta tradición oral por fin se escribió 2 siglos después de Cristo y se le llama Mishnah. También el Talmud, comentarios al Antiguo Testamento, y tiene mucho de Babilonia. En el Talmud viene una clasificación de fariseos. Eran tan listos los fariseos que entre ellos mismos se clasificaron. No viene en la Biblia, viene en el Talmud. Hay 7 tipos de fariseos, 2 son buenos y 5 son malos. El fariseo de hombro y pecho, como un militar, trae en el pecho y en el hombro sus medallas y las anda luciendo. ¿Cuáles son las medallas? Las buenas obras. El fariseo de hombro y pecho. Cuando daban ofrenda tocaban trompeta. Cuando hacían oraciones las hacían públicamente para que todo el pueblo los viera. Ese era su error. El fariseo espera un momento. Véanme hacer una buena, espere un momento. Algo externo, que te vean. Tercer tipo de fariseo, el fariseo ciego. Ese andaba caminando y se andaba pegando en la cabeza y tenía unos chipototes porque cerraba los ojos.
no quería ver a las mujeres y no caer en tentación. Esto viene del Talmud, no está en la Biblia. El fariseo agachado, siempre andaba con los ojos abiertos pero agachado para no ver tentaciones, también se pegaba en la cabeza. El fariseo contador, contaba sus buenas obras para contrarrestarla de las malas obras en el día. Y decía, hice 7 buenas obras, pero hice 10 malas obras, menos 3 salí perdiendo. Y así iba contando. 6 y 7, fariseo temeroso de Dios y fariseo amador de Dios. Nicodemo es uno de ellos. Gamaliel, Pablo. Estos eran realmente maestros. Sí sabían. No eran Pedro, Juan, Jacobo, son pescadores, no. Nicodemo es un hombre congratulado en la Universidad de Jerusalén. Y este rabí llega y le dice a un hombre rústico, también de 30 años, acostumbrado a hacer carpintería, le dice, rabí. Ya Nicodemo lo andaba viendo, porque Nicodemo no estaba a gusto con su sistema de obras. Sabemos, rabí, que nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está contigo. Jesús no le habla de las obras ni de las señales, se va al grano, porque Jesús conoce el corazón y le dice, sé a qué vienes. Sé que vienes a preguntar cómo se puede entrar en el reino. Este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús se va al corazón, dice, sé a qué vienes. Respondió Jesús y le dijo, amén, amén, así se traduce. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es esto de nacer de nuevo? ¿Alguien puede por su propia voluntad nacer? ¿Alguien dijo, yo quiero nacer en tal año? ¿Han visto los reclamos que a veces los hijos le hacen a los padres? ¿Para qué me trajiste? Yo no quise venir. ¿Y para qué me trajeron al mundo? Yo no pedí. Y si realmente nadie puede nacer, ¿cómo se habrá quedado Nicodemo? ¿De qué está hablando nacer de nuevo? Si yo cumplo toda la Torá, y vieran cómo trabajo en el templo de Jerusalén, y este hombre me dice que debo nacer de nuevo para ver el reino. Nicodemo no es tonto. Hace este ejemplo para que Jesús le aclare. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él se va a lo terrenal, Jesús está en lo divino. Respondió Jesús, dice, amén, amén, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si no puedes nacer de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Y de los que están aquí, dígame, ¿quién puede nacer de nuevo? Nadie. Pero Jesús está hablando de un nacimiento divino. De cierto digo que el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer de agua y de espíritus? Unos dicen que es el bautismo cristiano. Nicodemo no conocía el bautismo cristiano. No está hablando del bautismo. Hay varias propuestas para interpretar qué es nacer de agua y espíritu. Creemos que Jesús tenía en mente un versículo de Ezequiel 36, 24, 27. ¿Qué es nacer de agua y de espíritu? Y yo os tomaré de las naciones, está hablando a Israel, pero se hace una analogía con el nuevo nacimiento. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Está hablando de Israel y está hablando de la iglesia, de los hijos de Dios en todos los tiempos, la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esparciré sobre vosotros agua limpia, renovación y limpieza espiritual, renovación y limpieza espiritual, renovación y limpieza espiritual. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y esto solamente lo puede hacer Dios. Usted no puede arrancarse su corazón de piedra y ponerse uno de carne que entienda quién es Cristo. Eso solo lo hace Dios. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Ya vimos agua y espíritu. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. No es el hombre el que lo va a poner, es Dios quien lo pone. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto está desde el Antiguo Testamento. Pero hay otro texto en el Nuevo Testamento que habla de esto mismo. Tito 3:4. Nacer de agua y espíritu. Si no naces así, aunque adores a María,
aunque adores al apóstol de la luz del mundo, aunque el testigo de Jehová visite 1000 puertas, aunque el mormón haga lo que haga, si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de Nicodemo, no por todo el sistema fariseo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, Nicodemo, sino por su misericordia, por el lavamiento agua de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Agua y espíritu, un nuevo corazón. El que no nace de nuevo no puede entrar y no verá el reino de Dios. Y si no ve el reino de Dios, ¿qué va a haber? Va a haber la ira de Dios. Dios no nos salvó del diablo, Dios nos salvó de la ira de Dios cuando usted nació de nuevo. ¿Qué cara pone alguien cuando todo el sistema en el que ha creído se da cuenta que es falso? ¿Qué cara ponen los de luz del mundo cuando su apóstol lo encuentran haciendo eso? Se le cayó todo en lo que había creído. ¿Qué va a sentir un testigo de Jehová cuando en el día del juicio se dé cuenta que Cristo no es creado, sino que Cristo es creador y es Dios? ¿Qué va a sentir? Se equivocó y el enemigo va a decir, te engañé. ¿Qué va a decir el mormón que tiene al profeta Smith a nivel de Cristo? Te equivocaste en lo que creíste. ¿Qué va a pasar con los adoradores de María? Se equivocaron y Nicodemo se dio cuenta que estaba equivocado porque no se salva por obras. Claro que eso lo entiende después. Ahorita está tan confundido como nosotros. No sé si usted honestamente se pregunte, ¿no estaré equivocado yo también? ¿No estaré también yo en otro grupo de los equivocados? Jesús dice, escudriñad las Escrituras para que nadie os engañe, ni tú mismo te engañes. Pablo le dice a Timoteo, cuida de ti mismo y de las falsas doctrinas. Hay una antorcha que brilla en un lugar oscuro y es la Biblia. Haced bien en estar atentos a ella. Pero ¿qué tal si yo cada domingo en lugar de traerles Biblia les traigo superación personal, prosperidad, positivismo? La función del pastor es enseñar la Biblia, revelar a Cristo de la Escritura. En el libro de Amós, Dios le revela a este pequeño profeta lo que va a ser el día final para aquellos que se equivocaron. No hablo del ateo, no hablo que el que dice no me interesan sus religiones, síganlo usted, yo estoy muy contento así. No, hablo de los que creen que están en lo correcto. Los fariseos, los judíos pensaban que estaban en lo correcto, pero rechazaron a Cristo y verán la ira. Hay un pasaje maravilloso en Amós 5:18, una analogía de lo que va a pasar con aquellos que se equivocaron con Cristo, la piedra de tropiezo. Ay de los que desean el día de Jehová. Pregúntele al mormón si no desea ver el día de Jehová. Pregúntele al testigo si no desea ver la venida de Cristo. Ay de los que desean el día de Jehová. Y el profeta dice, ¿para qué quieren ese día? Les va a ir mal. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Se van a dar cuenta que se equivocaron con la piedra, la roca. Será como el que huye de delante del león y se encuentra con un oso. Eso ha de ser terrible. Ya me escapé del león y de repente te sale el osote acá. Así es ese día. O como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Para el que no quiso saber nada de Cristo y para el que pensó que seguía a Cristo pero se equivocó en quién era Cristo. Nicodemo estaba equivocado y se sorprendió. Por eso Jesús le dice, no te sorprendas. Ha de ser difícil, pero es mejor que usted abra los ojos aquí en esta vida y se dé cuenta que es solo Cristo el medio con que se llega al Padre y no hay otro medio, a que lo sepa en el día del juicio, porque entonces será la serpiente que lo espera. En ese momento Nicodemo no pensó lo que Pablo pensó en Filipenses 3:8. Y ciertamente aún, dice Pablo, estimo todas las cosas como pérdida, todo su fariseísmo y su conocimiento. Todo lo tiene por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El que gane a Cristo tiene la vida eterna. Pablo lo entendió. Hay gente que lo entiende, hay gente que nunca lo entiende. Lo demás lo tengo por basura, por el conocimiento de Cristo Jesús. No digo que no sirva, pero para la salvación y la vida eterna no te sirve. Ahora, eso quiere decir que vamos a ser flojos, no vamos a estudiar, no. Pero no sirve para la vida eterna. Regresamos al texto.
no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo se logra esto? ¿Quiénes nacen de nuevo? Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nadie puede nacer de nuevo si Dios no lo engendra, no le da un espíritu nuevo y un corazón de carne. Creo que se va a confundir más Nicodemo. Le va a dar una ilustración del viento. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? No lo puedo ver, no lo puedo controlar, pero sé que está ahí. Así es el Espíritu Santo en todo aquel que ha nacido. El viento sopla de donde quiere. Lo que vemos es la basura que levanta, pero ese no es el viento. El viento es lo que está empujando la basura y no lo ve. Así es el Espíritu. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios, nueva criatura. Y el que no nace, no nace. Y por más que le metes Biblia, le lloras, le sudas, no nace. Y hay gente que empieza como un arbolito a crecer chulito para vida eterna. Así es el Espíritu, en unos se arrecia, en otros se secan. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Amén, amén, de cierto te digo que lo que sabemos habla de los discípulos de él, habla de Juan el Bautista y habla de él. ¿No le creen? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no reciben nuestro testimonio. ¿Y qué es lo que han visto? Lo que el Padre le enseñó al Hijo. Si os he dicho cosas terrenales y no entienden, ¿cómo van a entender la encarnación de Cristo? Si la encarnación de Cristo es un misterio, ¿cómo van a entender el amor del Padre? De tal manera amó Dios al mundo. Son cosas divinas, tenemos un vislumbro. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? ¿Cómo algo tan grande que creó el universo pueda ser engendrado en el vientre de María? Y nace en un bebé que es carpintero después. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo. Esta es una regla. Y además esa regla debe tener su excepción. ¿Y quién es la excepción? Lázaro. Y cuando Cristo fue crucificado, dice que los sepulcros se abrieron y muchos santos salieron. Son la excepción a la regla. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Cristo, el rabí, el carpintero. Él estaba en el cielo y descendió del cielo. Solo Él. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y luego va a dar una analogía, un ejemplo de cómo se puede salvar la gente a partir de hoy. El nuevo pacto. Les cuento la historia de Números. Salen de Egipto en el éxodo de 40 años. En esos 40 años se ponen a hablar en una ocasión de Dios y en contra de Moisés. El Señor se molesta, por supuesto, y envía serpientes ardientes en el desierto y empiezan a morir muchos. Entonces se arrepienten, les dicen a Moisés, Moisés, dile a Dios que nos perdone. Y entonces Moisés hizo una asta de bronce con una serpiente. Dice, todo aquel que sea mordido tiene que mirar a la serpiente y será sanada. Y así fue. Esto está en el libro de Números. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted ha creído, usted ya tiene vida eterna desde ahora. Se va a evidenciar en el día del juicio, pero el que ha creído ya tiene vida eterna. No es una promesa futura, es una realidad. Y luego viene el versículo más amado de la Biblia y más conocido. Y esto es lo que no entendemos. De tal manera, de este tamaño, es inmenso. Ese de tal manera es infinito. Usted daría la vida de su hijo, digamos por la de su esposo. Que le quitáramos los 2 riñones a su hijo de 20 años para que su esposo de 60 pueda vivir. A lo mejor podía ser. Pero que usted diera los 2 riñones de su hijo para un asesino, malvado, pecador de lo peor, ¿sería posible? El Padre lo hizo. Por eso dice, de tal manera, no lo entienden. Si lo entendieran, caerían de rodillas. De tal manera, de ese tamaño, infinito y profundo, amó Dios al mundo. ¿A todo el mundo? No. Hay una gracia común para todos, porque el sol nace para todos, la lluvia, las inyecciones, todo.
pero a ese mundo por los cuales Él murió son los que Él antes conoció, amó y predestinó. Ya no es la exclusividad judía, ya son gente de todo tribu, lengua y nación. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas ya desde ahora tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ya ven, Dios es bien bueno. Dios a la mera hora va a perdonar a todos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo. ¿Cómo un texto puede servir para torcerlo y perderse? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En su primera venida no vino a condenar. En la segunda venida de Cristo viene para juicio a todos los que le rechazaron. Pero está hablando de la primera venida. Dios no vino a condenar al mundo, pero el mundo lo rechazó. Las tinieblas lo rechazaron y en su segunda venida viene a meter juicio. Por eso el estudio de la Biblia debe ser línea por línea. Va a acabar pronto, dice el Señor. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, es que no hay términos medios, no hay grises. Yo creo un poco, a ver cómo me va en el juicio, porque sí creí un poco en Cristo. Nunca lo ataqué. Eso no es creer. El que no recoge conmigo, dice Jesús, es contra mí. O eres o no eres. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado desde ahora. El que no ha creído en Cristo no se le va a condenar en el día del juicio. Ya está condenado en el presente. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del amado Hijo de Dios. Siento que en el día del juicio voy a ser condenado porque nunca dejé de robar donde quiera que voy. No pude con la lujuria. Voy a ser condenado. No vas a ser condenado por eso. Y esta es la condenación, que la luz, Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Nuestras obras son malas porque no amamos a la luz, que es Cristo. Porque cuando amas a la luz, tus obras empiezan a ser de malas, a menos malas, hasta que sean mejores, no perfectas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean arrepentidas. Esto es tanto en lo espiritual como en la vida cotidiana. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, en lo espiritual. No hay nada que esconder. Moisés al final de su ministerio dijo: aquí están mis manos, a nadie le he robado. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, a la orilla, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Aunque Juan 4:2 dice que Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Juan bautizaba también en Enón junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Sin embargo, Juan bautizaba en agua y Jesús en fuego, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan, se refiere al Bautista, y los judíos acerca de la purificación. Los judíos no estaban de acuerdo con que los judíos tenían que bautizarse. Eso era para los prosélitos, los que venían de otro lugar, que no eran judíos, se bautizaban si querían profesar la ley del judaísmo. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo, Jesús, al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él, te traicionó. Los discípulos de Juan están peleando con unos, piensan que eran discípulos de Jesús por el tema del bautismo. Otros dicen que simplemente eran judíos. El tema es que llegan a picarle la cresta al bautista, decirle: mira, del que tú diste testimonio en el Jordán, ahora está bautizando y tiene más gente que tú. Y Juan hace lo que siempre hizo: no soy yo, es él. Él es el Cristo, yo soy de la tierra. Él, el que está ahí bautizando, él es divino. Él vino del cielo. El único que bajó del cielo, el único que es divino, 100% divino y 100% humano, es Cristo. Los demás somos de la tierra. Moisés es de la tierra. Abraham, Isaac, Jacob, David son terrenales. María es terrenal. Solo hay uno que vino de arriba, es celestial. Ese es Cristo. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Hay gente que tiene una voz maravillosa, se le dio.
Todo el don que tú tienes te fue dado. Eso ya se trae. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. ¿Por qué vienen a mí? Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Y lo hace una ilustración del matrimonio. El amigo del esposo era como el padrino. Organizaba todo y ya cuando el esposo se sentaba con la novia, el amigo estaba feliz. Y esa analogía de los matrimonios la hace él. Él es el amigo del novio. El novio es Cristo y la iglesia es su novia. El que tiene la esposa, Cristo, es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo que está contento. Así pues, este es mi gozo, que Cristo tiene a su esposa, la iglesia, está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y eso debe quedarle claro a todos los predicadores. El predicador no es el centro. Usted es el enviado, siervo inútil. Debes enseñar a la gente a seguir a Cristo, no que te sigan a ti, que sigan a Cristo. Aquí vienen las diferencias. El que de arriba viene es sobre todos, todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, incluyendo el bautista. El que de arriba viene es sobre todos y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Este es un versículo bastante manoseado que dicen, como Dios no da el Espíritu en medida, yo ahorita voy a caerme a hablar lenguas, porque Dios no da el Espíritu con medida. No está hablando de eso. Está hablando que Dios le da el poder todo al Hijo, sin medida. No de que usted tiene el poder. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo, tiene, no tendrá, ya tiene vida eterna, el que cree en el Hijo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios ya está sobre él por no haber creído en el Hijo, en la luz. Hay que seguir a Cristo, no al predicador, no al apóstol. Él es el que vino del cielo. Él está arriba de todos. En Él se ve el amor del Padre al mundo. Crea en Él. Él se revela en la Biblia, línea por línea. Vaya a la Biblia, ámela, léala, medítela, estúdiela. No siga al hombre, siga a Cristo. Y que el Señor les bendiga. Padre, en el nombre de Cristo, el que es sobre todo nombre, el que bajó del cielo, se encarnó en una virgen, nació, vivió 33 años, inmaculado, puro, santo, bondadoso y perfecto. En Él creemos, Señor, por Él seguimos. Él es la luz que brilla en las tinieblas. Señor, te pedimos, ayúdanos a aumentar nuestra fe. Queremos seguirte hasta el fin. Queremos llevar a más rebaño a que te conozca, Señor. Somos de Él, nacimos por Él, Él nos engendró. El Rey, el Mesías, el ungido, el Cristo, Manuel, Dios con nosotros. Ayúdanos a seguir hasta el fin, Señor. Mira a tu pueblo por el cual moriste. Perfecciónalo, Señor, en tu palabra. Oramos y nos vamos gozosos, Señor, por haber conocido una escena más en tu vida. Oramos y te damos las gracias, bendito Salvador. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia.
Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.